Ya, entonces vamos a empezar la semana de repaso, ya. Dentro de ello, pues, bueno, a ver, yo espero de que el curso de química les haya servido un poquitín, ¿no? Quizás para refrescar cosas que ya han visto en ciclos anteriores, quizá para empezar una especie de camino en química, ¿ya? Y bueno, pues vamos a ver, se ha proyectado una que otra pregunta en el estilo del examen de admisión, dentro de lo que se supone, ¿no? Puede ser evaluado en el examen final, a la cual ustedes deben de estar sometidos este fin de semana, ¿ya? Y bueno, pues veamos acá. Este es un ejercicio que apareció en un simulacro, si no me equivoco. A ver, yo asumo que ustedes lo tienen. Dice, los elementos químicos están presentes en el planeta, por supuesto, formando sustancias y mezclas. De hecho, según el análisis de la tabla periódica, se pueden colocar las características químicas. ¿A qué se refiere eso? Eso se está refiriendo a que los elementos químicos, pues cuando se agrupan en familias, ¿ya? Están acá eh, de esta manera, carbonoides, nitrogenados, anfígenos, etcétera, 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 ¿ya? ¿Sí? Y bueno, acá tenemos un pequeño orden del cual refiere esto. Bien, dice acá, al realizar el tratamiento veterinario de una gatita de nombre Bastet, se requiere el compuesto imidacloprid, ¿no? En solución. Se supone que este es un medicamento que debe de inyectarse a este felino, ¿no? Dice, su información se muestra a continuación. Está la fórmula global, C9H10, cloro, nitrógeno 5, oxígeno 2, ¿ya? Y lo que preguntan respecto a este medicamento, no es el medicamento, ya es solución, el medicamento, tiene relación con la tabla periódica, ¿no? Dice, con respecto a la información, elija la alternativa correcta. De los elementos mostrados, el carbono posee mayor energía de ionización. Y bueno, nosotros habíamos visto, con fecha anterior, en el tema de tabla periódica, el concepto de energía de ionización, y se dijo que la energía de ionización aumentaba de izquierda hacia la derecha. Conforme el elemento se desplazaba en la tabla periódica, la energía de ionización aumentaba, ¿no? Y hay todo ¿qué? Una tendencia, ¿no? Algunos hablan de un comportamiento de los elementos químicos en base al número atómico, en fin, etcétera, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, yo tengo acá carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, cloro 17. Se sabe que hay un comportamiento de izquierda a derecha. Me falta un pequeño, acá está. Hay una, bueno, la palabra que se utiliza, la palabra tendencia, ¿ya? Entre, a ver, ahora sí, a ver, ya está la super flecha hecha una desgracia, pero energía de ionización 1, ¿no? Tenemos la afinidad electrónica, y van a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿correcto? ¿Sí? Entonces localizo el elemento carbono, está acá, y localizo, dice, es el que está más a la derecha y más a la arriba, ¿no? Entonces, más a derecha o más hacia arriba, y la respuesta es no. Esto es falso, por tanto, ¿no? Entonces, reitero eso respecto a tabla. La segunda es el potasio. Está el potasio acá, sí, acá está el elemento potasio. Es un elemento con las mismas características químicas que el hidrógeno. Y ojo acá, recuerden que el grupo 1A es para metales, metales alcalinos.
¿Listo? Y el hidrógeno de ninguna manera es un metal. Todo el mundo sabe, o al menos deben de saber, que el hidrógeno es un no metal. ¿Ya? Bien. Luego dice, la electronegatividad del oxígeno es menor comparado al elemento nitrogenoide. Bueno, este es el oxígeno, y el oxígeno está más a la derecha que el nitrógeno. Por lo tanto, el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el nitrógeno, ¿no? En la D dice, el imidacloprid se encuentra mayoritariamente en los elementos calcógenos. ¿Cuáles son los calcógenos? Los calcógenos son los elementos del grupo 6A, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, pues simple y llanamente, dice ahí, el, mayoritariamente, me fijo acá, 9 carbonos y solamente 2 oxígenos. Por lo tanto, esa afirmación no es correcta, ¿no? La última dice, el cloro pertenece al tercer periodo y posee menor electronegatividad que el flúor. Eso sí es correcto. Puedo verlo acá. Flúor está por encima del cloro, ¿no? Y por lo tanto, el flúor tiene la mayor electronegatividad, ¿no? ¿Ya? En realidad, el flúor es el elemento de referencia, tiene la mayor electronegatividad que todos los demás elementos, ¿no? De tal manera que la pregunta, la clave acá, la letra E, ¿ya? Esa vendría a ser la clave para la pregunta 1. Entonces, de cualquier texto o de cualquier contexto, ¿ya? Simplemente se obtiene, ¿no?, que se pueda adaptar, así como acaban de ver, ¿no?, medicamento veterinario, una gata, tabla periódica, etcétera, 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 ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A los alumnos con los cuales me toca estar en aula, les digo que por favor se aprendan la tabla periódica. ¿Listo? A ver, pasamos a la pregunta número 2. Bueno, quien ha elaborado la práctica, le gustan los gatos, ¿no? Yo no soy amigo de los gatos de ninguna manera. Dice acá, el dueño de un gato con pelaje atigrado de nombre romano, ¿no?, comunica al médico veterinario que su mascota debe estar parasitada, ¿no? Yo asumo que el dueño conoce al animal o a la mascota más que el médico veterinario, ¿no? Por eso él ya va con el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? ¿No? Bien, dice, luego de unos análisis se determina que está parasitado con Paragonimus chelicoti, ¿no? Entonces el médico veterinario recomienda suministre a cada uno una dosis de 25 miligramos de praziquantel. O sea, acá está dando 25 miligramos de praziquantel por kilogramo de gato, ¿no? Es más, dice, calcula el número de tratamiento 3 días por 3 días, ¿no? Pero es por kilogramo, lo cual significa que tengo que hacer participar acá el peso del gato, que es 3,12 kilogramos, ¿ya? A ver, mientras van resolviendo eso, un ratito, ¿ya? Permítanme un ratito, voy a salir. Un ratito, ya, por favor. Muy bien, gracias por la paciencia, ya, y vamos a continuar, ¿no? A ver, vamos, ya. Muy bien, entonces la espera fue porque estaba buscando yo solucionario, ya. A ver, nuevamente 30 segundos. Entonces ahí está lo que les decía, tendencia, electronegatividad y algunos argumentos de manera correspondiente, ¿ya? Acá está lo del gato romano, ahí está la masa, tal cual aparece en el PPT, ¿no? ¿Ya?
Y acá está la leyenda, ¿no? Esto fue tomado el año 2023-1 en el simulacro, ¿sí? Algo así. No, no, fue examen general de admisión, ¿ya? En primer lugar, la masa del gato, acá está 3,12 kilogramos. Dice, praziquantel es 25 miligramos por kilogramo de peso corporal, ¿sí? La masa molecular, peso fórmula, el praziquantel es acá. Y entonces, esta es la manera como, bueno, uno de los tantos procedimientos para resolverlo, ¿no? El gato pesa 3,12 kilogramos, ¿sí? Por cada kilogramo debe recibir 25 miligramos, con eso kilogramo de gato con kilogramo de gato se cancela. Un miligramo es 10 a la menos 3 gramos, ¿no? En este caso del praziquantel, pero finalmente es la equivalencia, ¿no? Y un mol del medicamento de praziquantel es 312 gramos, ¿no? Multiplico esto y resulta que tengo yo 2,5 por 10 a la menos 4 mol de praziquantel. Pero son por 3 días, lo cual significa que este valor encontrado tiene que multiplicarse por 3, con lo cual está ahí la concentración que debo usar, ¿no? Por favor, dígame si está claro el solucionario, ¿ya? Si hay algo más por indicar o decir, ¿sí? ¿Ya? A ver, estoy a la espera. Ya, bueno, entonces, como ninguno ha dicho nada, se entiende de que el resultado está, digo, el procedimiento de resolución está perfectamente claro, ¿ya? Bien, acá viene una pregunta, que normalmente las preguntas relacionadas con tabla periódica y enlace, entre comillas, son preguntas que siempre se han formulado, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces dice ahí, los compuestos químicos son sustancias puras, esa afirmación ustedes saben que es completamente cierta, por tanto, son representados por una fórmula química. Tales como el ácido carbónico, ahí está H2CO3, y el ácido nítrico, cuyas fórmulas aparecen a continuación. Considerando la estructura mostrada para dichos compuestos, complete los pares electrónicos y seleccione la secuencia de verdad según corresponde, ¿no? ¿Dónde viene lo que ustedes han revisado y ustedes han estudiado, etcétera, 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 ¿no? Tengo acá la fórmula del ácido carbónico, la fórmula del ácido nítrico. Y bueno, como les he dicho en más de una oportunidad, si aparece la fórmula, ya está el 50% de la pregunta resuelta. Si no aparece la fórmula, bueno, pues solamente aquellos valientes que sepan química participarán, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Necesito de una hoja en blanco, ya, para poder resolver en este caso esto, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes saben y tienen? Que es el ácido carbónico, o sea, HCO3. Y tienen el ácido nítrico, HNO3, ¿correcto? Pero el ácido carbónico es un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos se representan mediante esta fórmula. La anotación de Lewis me permite a mí tener una característica, ¿no? ¿Ya? Para trabajar en estas fórmulas, ¿no? En este caso, la fórmula del ácido carbónico y del ácido nítrico. Pregunta, ¿qué es lo que tengo que saber yo acá? ¿No? Lo que yo debo de recordar, de acuerdo a lo que he venido estudiando, es que cada uno de ellos pues tiene una estructura electrónica llamada notación Lewis, y esa estructura electrónica pues está asociada a dónde pertenece, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, de que el oxígeno pertenece al grupo 6A y por lo tanto el oxígeno tiene que tener 6 electrones en su capa de valencia.
que el carbono pertenece al grupo 4A y el carbono tiene que tener 4 electrones en su capa de valencia. Y el nitrógeno pertenece al grupo 5A, por lo tanto en su capa de valencia debe de tener 5 electrones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego también debo de acordarme que el carbono puede formar 4 enlaces, que el oxígeno debe de formar 2 enlaces y que el nitrógeno puede formar 3 enlaces. ¿Correcto? Y verifico. Ahora voy a cambiar de color. Tengo que verificar acá. Vamos a poner. ¿El oxígeno forma un enlace? Sí, está es correcto. Digo el hidrógeno. El oxígeno forma 2 enlaces, uno a la izquierda, uno a la derecha, es correcto. El carbono forma 4 enlaces, como dice en la parte de arriba, correcto. El oxígeno, 2 enlaces, correcto, correcto. Oxígeno, 2 enlaces, correcto. El ácido carbónico tiene enlaces covalentes en forma absoluta. No tiene ninguna otra característica diferente, ¿no? Ahora vamos con el ácido nítrico. El ácido nítrico HNO3. Lo mismo tratamiento, eso lo habíamos hecho en clase. El hidrógeno tiene uno, sí. El oxígeno tiene 2 enlaces. Este oxígeno tiene 2 enlaces. Este nitrógeno tiene 4. Y el nitrógeno debe de tener 3. Este oxígeno tiene 1 y el oxígeno debe de tener 2. Entonces acá hay un problema. Este problema se llama enlace covalente dativo o coordinado. ¿Listo? Ahora, en esta representación de Lewis, que todos ustedes conocen, pues se sabe que cada rayita corresponde a un par de electrones, ¿correcto? Y que ese par de electrones, pues simple y llanamente, ese par de electrones, ¿ya? Uno le corresponde al átomo de la izquierda y el otro al átomo de la derecha. Y acá está el oxígeno, ¿ven? 6. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso está bien. Si paso acá a la derecha al ácido nítrico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incorrecto. Y acá lo mismo. ¿Sí? Porque este es el enlace de aquí. ¿Ya? La pregunta es puntual, ¿no? A ver, voy a cambiar la diapositiva, por favor. ¿Ya? ¿Dónde está mi capturadora de pantalla? ¿Ya? Al cambiar la diapositiva se borra todo lo que he escrito. Voy a mantenerlo mejor. ¿Ya? Y entonces pasamos acá. Aquí está el solucionario mucho más bonito. ¿Ya? Y entonces empezamos a hacer la misma revisión, solamente que en PDF yo no tengo la facilidad de usar el cursor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? El ácido nítrico presenta 5 pares de electrones enlazantes y un enlace covalente de activo, eso es verdadero, ¿ya? La número 2 dice, el ácido carbónico presenta 5 enlaces covalentes polares, no tiene 4, tiene 5, solamente 5. ¿Listo? Ya, entonces, este enlace es 1, este es 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces y el doble enlace se considera un solo enlace. Ojo, no vayan a olvidar eso, el doble enlace es 1. La última, ¿qué dice? La última dice, ambas moléculas poseen solo un enlace múltiple. ¿Ya? Entonces, acá está, ¿no? Mientras que el ácido carbónico no tiene enlace covalente dativo,
¿ya? El ácido nítrico sí tiene un enlace latino, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? No sé si habría alguna duda acá. A ver, dejo esto. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que no se entienda para ver si puedo volver a explicar? Comentarios a la cuenta de 10. 1, 2. No, muy bien. Entonces continúo con la siguiente pregunta, ¿no? A ver, regreso al PPT. La pregunta 4 está acá. Dice la existencia de los estados condensados de la materia, sólido y líquido, es una prueba inequívoca de que existen fuerzas intermoleculares, ¿no? De fuerzas intermoleculares, recuerden que hay fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, ¿ya? Y el dipolo-dipolo, ¿correcto? ¿Sí? Las fuerzas de London son para moléculas apolares y dipolo-dipolo va a ser dipolo-dipolo propiamente dicho o su variación llamada puente de hidrógeno, ¿no? Bien, dice la primera, las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares como el cloro, nitrógeno y CO2 y son menos intensas que el puente de hidrógeno, sí. Esta afirmación es completamente cierta, ¿ya? Entonces, el puente de hidrógeno es más fuerte que el hondo, ¿correcto? Ya, entonces acá dice menos intensas, completamente cierto. La segunda pregunta dice, las fuerzas dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, se presentan en moléculas polares, eso es completamente verdadero, ¿no? O sea, se está colocando el ejemplo del agua y el ejemplo del HF, ¿no? En su momento, si no me equivoco, se dijo que este de acá era un enlace tipo covalente, ¿ya? Entre el hidrógeno y el flúor, ¿no? Pero había un polo positivo sobre el átomo de hidrógeno y un polo negativo sobre el átomo de flúor, ¿ya? La última afirmación también es contundente. Dice el cloro masa 71. En el cloro, las fuerzas de London son menores que en el nitrógeno masa 28. Entonces acá normalmente yo utilizo este ejemplo. Flúor, cloro, bromo, yodo. Le pongo su masa molar, 19 por 2, 38, 35, 5 por 2, 71, 80 por 2, 160 y 127 por 2, 254. ¿Ya? Pero a veces, a diferencia que yo ya me lo tengo aprendido de hace varios años, ustedes no. Pero viene otra forma de diferenciar. El flúor es una molécula pequeña, el cloro es una molécula más grande, el bromo es una molécula mucho más grande y el yodo es una molécula grandota. ¿Correcto? ¿Ya? Flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, a mayor tamaño, mayor fuerza de London. Esto para todo tipo de moléculas. ¿Ya? A mayor tamaño, mayor fuerza de London. Entonces la última que dice, ¿no? Eh, verdadero. ¿Sí? Ah, pero acá dice menores. Ah, entonces no es falso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en el cloro la fuerza de London son mayores
Por lo tanto, la respuesta solamente la letra A. ¿Correcto? En varios exámenes se les ha preguntado por fuerzas intermoleculares. Ya tengan mucho cuidado ahí. La fuerza de London para moléculas apolares, ¿no?, se explica en base al peso molecular o en base al tamaño de las moléculas. ¿Ya? Bueno, voy a avanzar. Pregunta 5. A ver, ahí está la pregunta 5, que es directa, ¿no? Yo a los alumnos que tienen con los que tengo oportunidad de trabajar, les digo que el curso de química es un curso donde el alumno sabe estudiar, ¿no? eh, finalmente se convierte en una persona tremendamente contundente con sus resultados. ¿Por qué? Porque simple y llanamente las preguntas son directas. Muchos ácidos oxácidos están presentes en nuestra vida cotidiana e incluso algunos son causantes de fenómenos que dañan nuestro ecosistema. Perfecto. Esa es una introducción bastante simpática, ¿sí? Se sabe que el agua de la lluvia ácida aumenta la acidez al reaccionar el N2O5 con el aire. Entonces, esto de acá ya es un conocimiento popular, pudiera decirse así. Informa, ¿qué pasa cuando el pentóxido de dinitrógeno reacciona con el agua? Pues todos sabemos o debemos de saber que se forma ácido nítrico. ¿Listo? ¿Ya? De la misma manera que el SO2, ¿no?, formando, ¿qué cosa forma el SO2, ¿no? SO3, la semana pasada lo vimos, el SO3 forma el ácido sulfúrico. Y entonces, ¿cuál es el chiste de la pregunta? La respuesta es ninguna, simplemente está la pregunta ahí y listo. Si yo ya sé la fórmula del ácido nítrico y sé la fórmula del ácido sulfúrico, la respuesta está contestada. ¿Dónde estás? La letra E. ¿Listo? Entonces, ahí es donde yo les digo de que es muy, muy conveniente para todos los alumnos, sin excepción, que aprender química con las fórmulas, ¿no? Gastar esfuerzo en química, ¿ya? Porque la química finalmente te devuelve una respuesta que única. No puedes fallar, ¿ya? Y tampoco vas a fallar, ¿correcto? Pero bueno, avanzo. Pregunta 6. La pregunta 6 habla de el cloruro de mercurio, que forma parte de una solución. ¿Listo? Bien. Que se utiliza para la preservación de la madera, ¿no? Bueno, les cuento. Ustedes saben que la madera, principalmente las termitas, las que desgastan, se las comen, podría decirse también, ¿ya? Y son todo un problema, ¿correcto? Pero si por A o B ustedes disponen de sales de mercurio y le echan sales de mercurio, pues la termita no va a deteriorar su mueble, porque simple y llanamente la termita se muere al contacto con el mercurio, ¿ya? Bien, ¿listo? Bueno, entonces ahí tengo yo una ecuación química y ustedes también que hay que resolver, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza la resolución de una ecuación química? Pues empieza por el principio. ¿Qué significa eso? Pues que simplemente pues tengo que encontrar en primer lugar los estados de oxidación, ¿no? El hidrógeno ya sé que es 1, el nitrógeno acá es 5, el mercurio es 0, el hidrógeno sigue siendo 1, el cloro por tanto es menos 1, acá el mercurio es 2, el nitrógeno es más 2 porque el oxígeno siempre va a ser menos 2 y acá no hay problema, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Acá está ocurriendo un cambio, ¿ya? Donde el nitrógeno de 5 pasa a nitrógeno 2 y el mercurio de 0 pasa a mercurio más 2, ¿no? O sea, el nitrógeno 5 se convierte más, ¿no? ¿Ya? Y el mercurio 0 se convierte en mercurio más 2 al perder 2 electrones, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros los conceptos que hemos revisado ya con anterioridad, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos? Pues, quien se oxida, quien se reduce, gana electrones. Sabemos que es una reducción, pierde electrones. Sabemos que es una oxidación, ¿no? Que dice acá, la forma oxidada es una sal aloidea. La forma oxidada, ¿dónde está la forma oxidada? Acá. Si acá está la oxidación, el mercurio forma parte de la forma oxidada. Pregunta, ¿el cloruro de mercurio es una sal aloidea? Y la respuesta es sí, verdadero. Dice, ¿el agente oxidante es un ácido oxácido? Pregunta, ¿quién es el agente oxidante? El que se reduce se convierte en agente oxidante y entonces el agente oxidante es el ácido nítrico, ¿correcto? Y entonces la afirmación que está ahí es correcta. Es el ácido oxácido verdadero. Y luego dice, ¿se transfieren 3 moles de electrones para producir una mol de NO? Sí. Acá está, ¿no? ¿Qué número viene acá? 1. Entonces, las 3 afirmaciones son correctas. La respuesta, la letra D. Pregunta, ¿me dejo entender? ¿Aló? Hola, señoritas, muchachos. Necesito saber si me están escuchando. Señorita Manuela. A ver, entonces, verificaré. A ver, 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 a ver. Micro. A ver, Claudia, ¿se me escucha? Javier, Emily. Creo que estoy hablando solo. Bueno, espero que no sea así. Ya. Bien, avanzo a la pregunta siguiente. La pregunta siguiente dice, la urea CONH2 es una sustancia que se elimina de nuestro organismo mediante la orina y el sudor, ¿no? Bueno, en biología han debido revisar esto. La urea es típica de la orina. Si para obtenerla se combinan 510 gramos de amoníaco y 750 gramos de dióxido de carbono mediante la siguiente reacción, ¿no? Conteste la pregunta siguiente, ¿no? Bueno, se les ha indicado en más de una oportunidad que si hay una ecuación química, lo primero que hay que hacer es balancear. Me fijo acá, dice NH2 veces, acá colocaré 2 y verifico de que ya está balanceado completamente todo. Otra cosa que se les ha dicho es que si ya está balanceado, entonces simple y llanamente
lo que hay que hacer a continuación es colocar sus pesos, ¿no? El amoníaco tiene un peso fórmula de 17 por 2 sería 34. El CO2 es 44. La urea, acá lo dice, ¿no? Acá la urea es 60 y el agua 18. ¿Sí? Sin embargo, dice acá que se van a mezclar 510 gramos de amoníaco, o sea, acá yo tengo ahora 510 gramos de aquel con 750 gramos de aquel, ¿no? Bien. Pregunta, ¿cuánto o qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, entonces, dado esto, ya, me pongo a revisar si hay alguna relación entre los valores numéricos y encuentro que 34 por 15 es 510. Ahora, si este factor lo multiplico a 44, ¿no? Si lo multiplico por 15, ¿ya? El valor que va a resultar es 660. Y de acuerdo al texto, yo tengo 750, pero yo solamente necesito, ¿ya? Yo necesito 660. Por lo tanto, 90 gramos va a ser el exceso. Ahora, si esto es 15 veces, esto es 15 veces, esto de acá también es 15 veces. O sea, 900 gramos. ¿Ya? Entonces, por eso que se buscan los factores correspondientes. ¿Sí? La pregunta uno dice, ¿el reactivo en exceso es el CO2? Sí. Y el limitante, el amoníaco, eso es correcto. ¿Listo? Luego dice, quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso, eso es falso, quedan 90. Y dice, finalmente, se producen a 790 gramos de urea, eso también es falso, ya que de acuerdo a esto tiene que producirse 900 gramos. ¿Sí? Verdadero, falso, falso. Respuesta a la letra E de elefante. ¿Ya? ¿Sí? No sé si habrá ninguna pregunta, pero aparentemente no. Bien. Continúo con el ejercicio que sigue. Ejercicio 8. ¿Qué tiene de especial el ejercicio 8? Nada. Dice, la cisteína es un aminoácido, ¿sí?, esencial utilizado principalmente en la medicina y en la industria alimentaria para la producción de sabores. ¿Listo? Bueno, es un saborizante, en otras palabras, ¿no? La estructura molecular de dicho compuesto es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Ya todos ustedes saben, aunque no está de más, carbono, carbono, carbono. ¿Listo? Pero, ¿y esto de acá existe? Sí. Este grupo funcional se llama sulf de azufre hidrilo, porque ahí estaba el oxígeno. ¿Ya? Este de acá, como ustedes saben, se llama amino. Bien, dice, al respecto selecciona la secuencia de verdad según corresponde.
Posee dos carbonos primarios y uno secundario. Entonces, recuerden que se llama carbono primario aquel carbono que se une a otro átomo de carbono mediante enlace simple, ¿no? ¿Ya? Mediante enlace simple y, y nada más, ¿no? Tiene que ser enlace simple y tiene que ser una unión carbono-carbono. Entonces, acá veamos, este carbono solamente se une a un carbono, este carbono se une a dos carbonos y este tercer carbono se une a un carbono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Posee dos carbonos primarios, verdadero. Un carbono secundario, verdadero. En primera premisa es verdadero, ¿no? Luego dice, ¿tiene dos enlaces sigma carbono-carbono? Sí. Este enlace que está acá es sigma. Bien, ambos son enlaces sigma. Y la última dice, existe un carbono con hibridación sp. Sp, acuérdense, está asociado al triple enlace. Bien. Entonces la pregunta le diría de otra manera, ¿ven un triple enlace? ¿No? Y la respuesta categórica ya está establecida, ¿no? Bien, verdadero, verdadero, falso, ¿dónde está? La letra B de bebé. Tiene que ser la respuesta, ¿ya? B de bebé, ¿correcto? Paso a la pregunta siguiente, pregunta 9, ¿no? ¿Qué son las prostaglandinas? ¿De dónde salió eso? Las prostaglandinas son un grupo de moléculas que los hombres, las mujeres, los animales lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Prostaglandinas, ¿no? Dice, son derivados de ácidos grasos aplicados en la medicina, principalmente en abortos espontáneos, ¿no? ¿Ya? Entonces, resulta que a veces algunas mujeres tienen determinados problemas, ¿no? En la parte de embarazo, ¿no? Y bueno, se producen los abortos de manera espontánea, ¿no? Hechos los estudios, se observaron que algunas moléculas ya se mueven en la sangre, se alteran, sus concentraciones se elevan o en otros casos sus concentraciones están muy bajas y como consecuencia de esto pues ocurre el llamado aborto, ¿no? Espontáneo, ¿ya? Bien, dice, pero su uso y abuso ha conllevado a efectos colaterales en el sistema muscular y sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cuántas parejitas modernas, ¿no? Actualmente utilizan este tipo de medicamentos, ¿no? Y lamentablemente se venden de manera libre, ¿ya? Haz una botica, pides, dame tal cosita, te dice, ¿tiene receta? Me he olvidado. Ah, ya, no importa, amiga, acá, amigo, acá está tu receta, acá está tu, hágame nada más y se acabó, ¿no? ¿Ya? Ahí está la fórmula, ¿listo? Dice, al respecto se tiene la siguiente estructura molecular de la prostaglandina EU. Esta fórmula le pertenece a una estructura a la cual se le llama prostaglandina EU. ¿Vale? Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reconocer los diferentes grupos funcionales, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo el grupo carboxil o carboxílico. El grupo carboxílico es el grupo que caracteriza un ácido. Acá tengo el otro grupo, a ver, un ratito, a cambiarla. Acá tengo yo, donde está el OH.
El OH tiene por nombre grupo hidroxilo. Y el compuesto, siempre y cuando el mande, es un alcohol. Acá. El doble enlace. El doble enlace es un N. Si el doble enlace manda, el compuesto recién se conoce o se clasifica como alqueno. Y finalmente acá tenemos el grupo carbonilo. Carbonilo, si esto mandara, el compuesto sería una cetona. Para el caso hay 4 grupos y el grupo que manda es el grupo carboxilo. Estamos hablando de un ácido carboxilo. Dice, seleccione la función química que no está presente en la estructura química mostrada, ¿no? Bueno, pues vendría a ser esta la respuesta. No está la estructura de un aldehído, no está el CHO de un aldehído, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor, una cosa es el grupo funcional, cuyos nombres están ahí, y otra cosa es el compuesto, ¿ya? El compuesto, alqueno, alcohol, ácido, ¿listo? Ese calificativo se le otorga luego que se verifica que él tiene la mayor jerarquía de oxidación, ¿ya? Ejercicio 10. Dice, los hidrocarburos saturados son compuestos orgánicos cuyas cadenas carbonadas alifáticas pueden ser lineales o ramificadas. Pueden combinarse con halógenos, constituyen parte de muchos derivados del petróleo y se les conoce también como alcanos. Recuerden que los alcanos son compuestos orgánicos que no tienen enlace doble, tampoco enlace simple. Los alcanos solamente son carbono e hidrógeno. Cuando tiene cloro, etcétera, 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 lo correcto es decir haluro o halogenuro de alquilo, ¿ya? No es correcto decir alcano clorado, alcano bromado, no, 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 ¿ya? Pero bueno, al respecto selecciona la secuencia correcta, ¿no? Es un compuesto ternario. Pregunta, ¿qué elementos tiene? ¿No? De acuerdo a lo que se ve, carbono, hidrógeno, bromo. Si es un compuesto ternario, de fórmula C11H23 bromo, bueno, esa es la fórmula, vamos a ver, no recuerdo para no estar contando, ustedes lamentablemente sí tienen que estar contando. Es correcto, sí, tiene la fórmula que se indica acá, ¿ya? C11H23 Pro. Entonces la primera alternativa es correcta. Estamos acá. La segunda, existen 6 carbonos primarios y un carbono secundario, ¿no? El carbono primario es aquel carbono donde acaba la cadena carbonada. Acá hay 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 carbonos primarios verdaderos. Luego dice, un carbono secundario. Entonces, el carbono secundario es aquel carbono que se une a otro átomo de carbono. Acá hay 1, pero acá hay 2. Ojo, el bromo no es elemento carbono, ¿ya? El bromo es el bromo, diría de repente alguien, ¿no? Así como alguien dijo alguna vez una cosa que es completamente fuera de lugar, ¿no? El bromo es el bromo no es carbono, por lo tanto no se cuenta. Y entonces dice acá, un carbono secundario no. Son 2 carbonos secundarios, ¿no? Y luego dice el nombre yupa que es 2 bromo. Veamos acá la parte de nomenclatura, ¿no? Entonces, este extremo es 1 o este extremo puede ser 1. Este extremo puede ser 2 al igual que este extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo discrimino o elijo la numeración correcta? Bien, porque tengo que fijar
qué tipos de átomos están, en qué orden están, ¿no? Y bueno, pues, en el carbono 2 hay un sustituyente metilo acá, metilo también acá, y en el carbono 2 aquí hay un sustituyente bromo. Por lo tanto, al haber dos sustituyentes a la izquierda, la numeración correcta es esta, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa es la numeración correcta. Bien, entonces cuando dice 2-bromo 3-isopropil, entonces eso es incorrecto. Ya, entonces acá la segunda es falso y la tercera premisa también es falso. Verdadero, falso, falso. ¿Dónde estás? Acá. La letra D. ¿Correcto? La letra D. No sé si habría alguna pregunta. Bien, entonces vamos, ¿ya? Listo. La pregunta hace referencia a la arabinosa. La arabinosa es un carbohidrato cuyo monosacárido empleado como fuente de carbono en cultivos bacterianos, ¿no? La arabinosa es una sustancia que nuestro cuerpo produce en determinados momentos, ¿no? ¿Ya? Dice que se puede sintetizar a partir de la glucosa. Sí, eso es lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un reactor químico excelente. Preparamos montones, cientos de sustancias químicas, ¿no? Pero la gran mayoría de personas dice que no, que la química no, que nosotros no tenemos nada con la química, ¿no? Pero son lamentablemente personas que están moderadamente equivocadas, pero que mantienen su línea de error. ¿Por qué? Porque no quieren, pues, corregirlos, ¿ya? ¿Sí? Dice, la arabinosa es un carbohidrato, el tipo monosacárido, perfecto. Entonces empezamos a revisar, ¿no? Una de las características que da la química se llama minuciosidad, ¿no? Uno que estudia química es completamente minucioso. Listo. Tiene 4 H's y un CHO, porque esto de acá, ojo, mucho cuidado, es el famoso CHO, ¿no? Dice, el compuesto se puede clasificar como una cetopentosa, falso. No puede ser ceto, es aldo de aldehído, aldo de aldehído, ¿no? Luego dice, su nombre IUPAC es 2,3,4,5 tetrahidroxipentanal. Eso es verdadero. ¿Por qué? Acá tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ¿ya? Y entonces corresponde, esto es verdadero. Dice, el compuesto es isómero de la glucosa. Pregunta, ¿no? Un C5H10O5 puede ser isómero de un C6H12O6. Y la respuesta es jamás, ¿cierto? Es más, jamás de los jamases, inclusive hablando de cómo muchas personas hablan en nuestro país, ¿no? No, no, jamás, jamás. Jamás de los jamases. Eso escuchaba yo cuando era niño. No sé ahora que ya no soy tan niñito, si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces continúo. Pregunta 12. Habla del ácido benzoico, ¿no? ¿Dónde está el ácido benzoico? Bueno, ahí está, mirándonos a nosotros, porque acuérdense, ¿ya? El ácido benzoico es el benceno con COOH. Ese es el ácido benzoico. Es un compuesto orgánico oxigenado empleado como conservante de alimentos que al ser consumidos por personas sensibles puede provocar reacciones alérgicas. Eso es cierto, completamente cierto. No hay por qué negar la verdad, ¿no? Bien. Y es de cuidado, bueno, sí, sí, sí. Si la persona es sensible a algo, cualquier pequeña cantidad de ese algo le puede causar un malestar o quizás una enfermedad. Si se presenta la siguiente estructura química de un derivado del ácido benzoico, el derivado sí.
¿Por qué derivado? Porque tiene cloro, porque tiene esto de acá, este de acá es el isopropil, ¿no? Y acá todos conocemos al metil. ¿Listo? Dice, al respecto, selecciona la verdad según corresponde, ¿no? La fórmula global del compuesto es C10H12O2Cl. Entonces contamos los carbonos. Acá hay 1, 2, 3, más 6, son 9, 10, 11. Falso. Es un C11. ¿Listo? Luego dice la 2. El nombre IUPAC es ácido 2-cloro-4-isopropil 6-metilbenzoico. El ácido carboxílico, aquel, tiene la prioridad en la numeración, la posición 1 automáticamente, y acá pudiera ser 2, al igual que acá. Izquierda o derecha, y ustedes saben, ¿no? Por las reglas generadas por la IUPAC, cuando se da ese tipo de, llamémosle dudas, ¿ya? Se utiliza el orden alfabético para nombrar, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y como todos sabemos escribir de la A a la Z, pues ese es el siguiente criterio, ¿no? El nombre en estricto orden alfabético, ¿ya? O sea, ácido 2-cloro está bien, 4-isopropil está bien, 6-metilbenzoico correcto. El nombre es correcto, ¿no? Luego dice, presenta 6 átomos de carbono con hibridación sp2. El benceno tiene 6 carbonos sp2, pero el COOH tiene un carbono sp2. O sea, esto es falso. ¿Listo? Eso es falso, ¿ya? La primera es también falso. Falso, verdadero, falso. ¿Dónde estás? Falso, verdadero, falso. La letra A. Ya. Viene a ser la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay ninguna pregunta, entonces avanzo. Pregunta 3. Dice una cierta cantidad de materiales de laboratorio son de gran utilidad para la preparación de soluciones. Bueno, ya, materiales de laboratorio. Si en un recipiente de 500 mililitros de capacidad se agregan 40 mililitros de ácido bromhídrico 0,2 molar y enseguida se completa su capacidad con agua destilada, determine el volumen de agua agregada en litros y la molaridad de la solución resultante, ¿no? ¿Dónde están los datos? Acá. Tengo 40 mililitros de ácido bromhídrico 0,2 molar y quiero llevarlo a 500. O sea, quiero echarle agua. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? A ver, vamos a ver. Muy bien, ahí está un intento de solucionario, ¿no? La molaridad inicial es 0,2 molar, ¿sí? El volumen inicial es 40 mililitros o 0,04 litros. La solución final, ¿no? No se sabe su molaridad, pero sí se sabe que son 500 mililitros en total, ¿no? O sea, si yo tenía 40 mililitros y voy a completar a 500, de hecho que 90 es, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos que volumen de la solución contenida, 500 mililitros. Si yo le resto, 460 mililitros, ¿ya? Pero vamos a la parte de la neutralización, ¿no? 0,2 molar por 0,04 litros, molaridad por medio litro. Y listo, el ejercicio se resuelve con la letra C como clave. ¿Sí?
¿Cuál es la C? 4,6 por 10 a la menos 1 y 1,6 por 10 a la menos 2. Bien, paso a la pregunta que sigue. Bien, ahí tiene la pregunta 3. A ver, una leidita mientras. ¿Listos? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene, no? Dice, veamos la parte de dilución. Yo tengo acá algo que se hace facilísimo, ¿no? O sea, es mucho lo que se puede demorar. 40 mililitros por 0,2 molar. Y yo tengo acá 500 mililitros por una concentración que desconozco, ¿no? La concentración resulta ser, ¿no? 4 por 2, 8, y 0,04, ¿no? 4,6 si no me equivoco, ¿ya? Bien, entonces, la letra C es la respuesta, ¿ya? Y pasamos a la pregunta acá. Oh, ¿listo? Ya. Pasamos a la pregunta 14, ¿no? Dice algo bastante simpático, ¿no? Para aquellos que saben, una reafirmación, y para aquellos que no saben, pues una noticia, ¿no? Es en la conservación de flores, frutas y verduras que se encuentran en cámaras de atmósfera controlada. ¿Qué significa eso, no? A la fecha, una serie de personas se está dedicando a la exportación, ¿ya?, de productos peruanos, ¿no? Por el clima que tenemos en nuestro territorio, los productos peruanos son muy apreciados. Aparte que tenemos un montón de ex compatriotas que se han ido a vivir a otro lado buscando mayores comodidades. Y bueno, pues la agricultura peruana tiene una variedad muy exquisita de productos, ¿no? Y en este caso está diciendo de que el hidróxido de calcio se utiliza para eliminar, ¿ya?, para eliminar el CO2, ¿no? ¿Listo? Nos pregunta hallar la molaridad de la solución, ¿no? Cuando hemos estado en las clases le decía que la molaridad M es el peso sobre el peso fórmula por el volumen en litros, ¿no? Acá me dan el peso, 0,74 gramos. Pero veo que me dan el peso molecular, 74 gramos por mol, ¿no? Y me dicen contenidos en 400 mililitros, o sea, 0,4 litros. ¿Cuál es la molaridad en este caso? Bueno, acá es 1 sobre 100 sobre 0,4, ¿no? ¿Ya? La molaridad sale, M es igual a 0,025, si no me equivoco, ¿no? Pero luego me piden la normalidad, ¿no? Ojo que para la normalidad yo tengo que ver bien la fórmula. Teta vale 2. Entonces, la fórmula que dice que la normalidad es a teta por la molaridad se aplica acá. 2 por 0,025, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta, ¿ya?
No sé si habría alguna duda o pregunta acá. Bien, verifico por si acaso, a ver con el PDF, un ratito. Sigo acá. Y acá tienen ustedes otra forma de ver el cálculo. Ya, a ver. Algunos verifiquen, por favor. Algunos les gusta una forma muy didáctica, ¿no? Yo utilizo formas cortas o reducidas en el tiempo. Como le digo a los alumnos, bueno, pues ustedes van a dar el examen de admisión y lo que menos disponen es un montón de tiempo para resolver un ejercicio y que a su vez debería resolverse de manera rápida, ¿no? Y bueno, algunos lo entienden y empiezan a aprender, entiéndase, memorizar algunas cosas, ¿ya? ¿Sí? Ahí está entonces, expresado muy bonito, muy elegante, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, la pregunta ahora refiere a lo siguiente, ¿no? Los hidróxidos ácidos son sustancias compuestas oxigenadas, ¿listo? Bien, me dan la ecuación química, ¿ya? No es una reacción, ¿no? Acá es una ecuación química. Muy bien, veo acá 3 OHs, acá tiene que ir 3. 1, 3, 1. Este es el hidróxido férrico, ¿no? Veo que acá el hierro está con el OH, es como si fuera un juego de parejas. El hierro está con el OH y acá el hierro está con otro o con otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un intercambio, ¿no? Acá el nitrato está con el protón y acá el nitrato está con otro. O sea, esto de acá es lo que se llama doble desplazamiento, ¿no? O metátesis. Y dice, ¿el nombre stock del hidróxido es hidróxido férrico? No. ¿Cómo se logra el nombre stock? ¿No? Es hidróxido de hierro 3 romanos, ¿no? Dice, uno de los reactantes es un ácido oxácido. Sí, y su nombre es el ácido nítrico. Por supuesto, miren acá, todo aquel que se aprenda la fórmula del ácido sulfúrico, la fórmula del ácido nítrico, ya tiene ventaja respecto a sus competidores. ¿Listo? Profesor, mucho esfuerzo. Bueno, el esfuerzo vale la pena. En química y en todas las áreas del conocimiento, el esfuerzo vale la pena, ¿no? Ayer miraba con asombro, ¿no?, que la señora que ha desplazado al presidente electo, ¿no?, le ha dado $40.000 al que ha sacado del velero y ese tipo de cosas, ¿no? Conversaba con un amigo para que ese señor tenga un velero, él, entre comillas, tiene cualquier cantidad de plata, cualquier cantidad de dinero, ¿no? Y a la señorita de la maratón, la fondista, no sé cuánto le habrán dado, pero espero que le hayan dado algo de premio, ¿ya? En fin, la discriminación en Perú sigue completamente, ¿ya? La 3 dice, se obtiene como producto una sal aloidea y agua, falso. ¿Cómo va a ser una sal aloidea el nitrato férrico? ¿No? Es una sal recontra y perfectamente oxisal. Y luego dice, es una reacción de metátesis y la suma de sus coeficientes es 8. Sí, eso es cierto, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces la clave debe ser la letra B. Verifico la clave por si acaso. ¿Ya? Acá. Es cierto, la letra B es la clave. ¿Ya? ¿Listo?
Continuamos. Bien. Muy bien, entonces tengo allá cloro, hidróxido de sodio, listo. La ecuación está balanceada y la ecuación sí está balanceada. O sea, este ya es un regalo de Navidad o de Año Nuevo o por Santa Rosa de Lima, por el aniversario de... Hoy día, ¿qué cosa es? Hoy día es 15 de agosto, ¿no? Aniversario de Arequipa, de una persona que no recuerdo quién es. Toda la mañana estoy que me pregunto, ¿quién cumpleaños el día de hoy? ¿No? Pero lamentablemente mi memoria está fallando. ¿Ya? Bueno, dice el NaClO, el número de oxidación del cloro es más 2. Veamos acá. Entonces, NaClO. Se sabe, entre comillas, por regla, entre comillas, que el oxígeno es menos 2, se sabe que el sodio es más 1, combinado, por lo tanto el cloro tiene que ser más 1. Falso. El cloruro de sodio es una sal oxisal, recontra, súper falso. ¿Sí? ¿Listo? O sea, salta a la vista que es una sal aloidea y no es una sal oxisal, ¿no? Es un distractor que no distrae nada, ¿sí? Luego, al hacer reaccionar 8, un mol, al hacer reaccionar cloro, no dice cuánto, con 8 mol de hidróxido de sodio se produce tanto, veamos acá. Miren, acá la relación es 1 con 2. 1 con 2. Si yo necesito reaccionar 8, acá le pongo de frente, 74,5. Bueno, 2 me producen 1, entonces acá es por 4. ¿Cuánto es 74,5 por 4? Y la respuesta es 298. ¿Ya? Por favor, verifique, ¿ya? En química, ustedes tienen que plantear bien, así, mirar cómo está colocado ahí, bueno, como intenta colocarse ahí, mejor dicho, panorámicamente, y tienen que hacer las relaciones correspondientes, ¿sí? ¿Ya? No sé si habría alguna pregunta acá. Bien, entonces avanzo. Veamos, acá es una cosa muy, muy interesante, pero a ver, un ratito, por favor. Aló. Michelle, tú en este caso no tengas problemas, solamente anota bien, registra bien todo. Yo creo que a mí, después de la hora, no te voy a poder contestar. ¿Ya? Sí. Después me voy con una chica en una niña. ¿Ya? Después te cuento, después te cuento. Ya. Chao. Muy bien, entonces la espectroscopía de masa dice, actualmente existe una técnica muy buena, muy, muy buena. Ojo que data, ojo, la espectroscopía de masas data de 1897. J. J. Thomson es uno de los pioneros de la espectroscopía de masa, pero no viene al caso. La espectroscopía de masa me permite a mí reconocer a nivel atómico que si tengo el isótopo A,
o el isótopo B de un elemento. Eso es lo que indica acá, ¿no? El litio, que es el elemento que está acá, tiene una abundancia, el litio 6 y el litio 7 tiene esta otra abundancia. Entonces, ¿cómo se halla el peso atómico? Nosotros lo llamamos peso atómico, pero dice que debería llamarse masa atómica promedio, multiplicando 6 por 7,5 más 7 por 92,5. Todo esto por 100. ¿Listo? Entonces, nosotros tomamos el punto medio, llamado promedio, para hacer nuestras determinaciones, porque no sabemos así completamente o a ciencia cierta si está presente A, está presente B, cuánto de A hay, cuánto de B hay. Entonces, mejor, entre comillas, nos protegemos. Y la respuesta acá resulta ser 6,9. La letra B en otras palabras. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Bien, avanzo. La pregunta 18 indica lo siguiente, ¿no? La tabla de Mendeleev organizada. A ver, mientras van leyendo ustedes, dice el elemento Z4. A ver, una de las cosas que yo le digo a los alumnos, repito, que trabajan conmigo, ¿ya? O mejor dicho, donde me toca a mí hacer de profesor, nada de que trabajan conmigo, es que tienen que aprenderse la tabla periódica, ¿no? Porque esta pregunta, la pregunta que está ahí, se transforma en otra pregunta, cuya respuesta es, ¿ya? Miren acá, ¿qué pasaría si ustedes tienen la capacidad de decir el elemento Z4, berilio, y el elemento Z12, este es magnesio, poseen propiedades químicas similares? Ambos son del grupo 2A, por lo tanto esto automáticamente se hace verdadero. ¿Ya? Dice, la energía de ionización disminuye conforme se avanza en un periodo. La energía de ionización disminuye conforme se avanza en un periodo. Es falso, recontra, súper falso, porque la energía de ionización aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Esa es la tendencia, es el comportamiento periódico. Lo último, el elemento Z20. Bacán sería que ustedes sepan que el 20 es calcio y que el 35 es bromo. Esto solamente lo van a manejar los alumnos que se saben la tabla periódica. Si el calcio y el bromo se enlazan, ¿no formarían bromuro de calcio? Sí. ¿Compuesto iónico? Sí. ¿Ya? Pues, ahí está una de las ventajas de aprenderse la tabla periódica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, tienen, para que venga el examen de admisión, todavía hay bastante tiempo. Tienen creo que 2 meses, ¿no? El examen de ahora es el examen, ¿no?, en el cual ustedes muestran que tanto han aprendido en este periodo de tiempo, ¿ya? El examen verdadero para muchos es el examen de admisión. ¿Listo? Voy a avanzar. Pregunta 19. Listo. Dice acá el bicarbonato de litio, ¿ya? Me dan la fórmula. Acá está. Uf. La pregunta está resuelta. Si me dan la fórmula, la pregunta está súper, súper, súper resuelta. ¿Correcto? Bien. Es una sal ácida que ha sido empleada, ¿no?, como agente capturante de dióxido de carbono. Bueno, en situaciones en las que dicho gas es un gas
Disque indeseable, ¿no? Bueno, el anhídrido carbónico es un gas deseable para las plantas, porque se alimentan de ello, ¿no? ¿Ya? Y es deseable, carajín, cuando no se quiere el oxígeno presente. El CO2 es deseable, por ejemplo, en una gaseosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me están preguntando acá? El porcentaje. Carbonato de litio. El litio es 7, el hidrógeno es 1, el carbono es 12 y 3 oxígenos son 48. ¿Listo? ¿Cuánto suma? Suma 68. Entonces, la pregunta es esta. Porcentaje de litio es 7 entre 68%. Porcentaje de hidrógeno es 1 entre 68%. Porcentaje de carbono es 12 entre 68%. Y porcentaje de oxígeno es 3 por 16 entre 68. ¿Listo? Esa es la composición porcentual. ¿Ya? Esa es la composición porcentual. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto resulta? Ahí vamos a ver. En el cálculo, acá está. Acá está el mismo ejercicio. Y la respuesta, la letra A. Valores 10,3, 1,5, 17,6 y 70,46. ¿Sí? La letra A. Bueno, ¿sí? Entonces, yo intento mostrarles que la química es fácil, accesible y no el cuco que algunas personas les han contado. ¿Ya? O sea, es algo que se puede aprender, sí, con perseverancia, sí, con paciencia, recontra, sí. ¿Ya? Pregunta 20. El bisulfito de sodio es una sal sumamente inestable que se utiliza en la industria alimenticia como preservante y desecante de alimentos. Completamente cierto. Es un agente reductor extremo y se usa también en la industria textil como fijador de colores. Su composición es tal. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de las universidades estatales, ¿no? En que pues te hacemos preguntas que son preguntas 100% reales, ¿no? No que yo inventé un ejercicio y ese ejercicio le pongo a mis alumnos porque yo soy un buen inventor. No. Cuando dice bisulfito de sodio, todo alumno que sepa que el bisulfito es acá y que el sodio está acá, ya tiene la respuesta. Todo alumno que sepa que no existe diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, ya está bien, ¿no? Fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Correcto? ¿Ya? Y se acabó. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta, la letra A de frente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con algunos alumnos que no saben eso? Bueno, tendrán que trabajar. Porcentaje de sodio es 21 entre 23%. Porcentaje de hidrógeno es 0,96 entre 1. Porcentaje de azufre es 30,8 entre 32. Porcentaje de oxígeno es 46,2 entre 16, ¿no? Y de ahí sacarán los resultados de manera
correspondiente. ¿Sí? O sea, irán resolviendo gradualmente y se trabajará de acuerdo al procedimiento que se les ha dicho, ¿cierto? A ver. ¿Cuánto es en el primer caso? 21 entre 23 es 0,91. Acá me sale 0,91. Acá, de hecho, que me sale 0,96, ¿no? ¿Cuánto es 30 entre 32? No, 30,8 entre 32. También me sale 0,96. ¿Y cuánto es 46,2 entre 48? También me sale 0,96. Muy bien. Entonces, todos son 0,96 y solamente uno tiene 0,91. ¿No? Oh, disculpen. Me estoy equivocando acá. Es 46,2 entre 16, entre 18. Me sale 2,88. Acá. De acuerdo a la parte procedimental, se tiene que dividir por el menor número en todos los casos, ¿no? Y acá el menor número, el menor factor es 0,91. Acá entre 0,91. Acá también entre 0,91. Y por supuesto acá entre 0,91, ¿no? Entonces, bueno, sodio va a resultar ser, disculpen la 1 acá, 0,96 entre 0,91 me da 1,05. ¿Dónde está? Acá. 1,05. Y acá también me da 1,05. Y acá 2,88 entre 0,91 me da 3,16, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 3,16. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo veo acá, ¿no?, la proporción, voy a encontrar 1,05, 1,05, 1, tal, 3,1. Bueno, de ahí nomás saco la proporción, que la fórmula es Na1, azufre 1, oxígeno 3. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces reafirma la pregunta 20. ¿Ya? Pregunta 21. La obtención de aluminio por proceso Bayer, ¿no?, extracción de alúmina. ¿Ya? A ver. Voy a proceder acá directamente. Aquí está. Y entonces, ¿cómo resolver esto? Wow, estaba ganando el tiempo. Aquí está, ¿no? El aluminio 3 pasa a aluminio 0, ¿no? Un mol de aluminio. Para convertir un mol de aluminio, yo necesito 3 Faraday. Para 3 moles, de hecho, que voy a necesitar 9 Faraday. Y luego viene acá, que es intensidad por tiempo. Despejo el tiempo, carga intensidad, reemplazo 6 Faraday por su equivalencia, 96.500 Coulomb, 50 amperes por metro cuadrado. Entonces ahí tengo de manera correspondiente la respuesta a la pregunta 21. La pregunta 22 habla del cloruro de cobre, ¿no?, como preservante de madera, y me dicen que debo de calcular la masa en gramos de cobre, ¿sí?, durante
con un amperaje de 9,65 y con una solución acuosa de cloruro cúprico, ¿no? A 1 hora, el tiempo de reacción. Muy bien. Si el cobre divalente va a pasar a cobre cero, hay 2 electrones ganados, acá está, ¿no? La masa del cobre se calcula en base a la llamada primera ley de Faraday, ¿cierto? ¿Ya? Y se reemplazan los valores de manera correspondiente, y como pueden ver ustedes ahí, es 22,8 gramos la respuesta, ¿no? Ya, 22,8 gramos. ¿Bien? La pregunta 23 es una pregunta interesante, ¿no? Habla de cómo es que se puede obtener, cómo es que se puede medir, ¿no?, la presión de un gas con un manómetro, ¿no? Esta es una especie de manómetro finalmente, ¿ya? Entonces está acá en la ecuación química y me dan estos datos, ¿no? Presión atmosférica, su equivalente en Pascal, la densidad del agua y la presión de vapor del agua, 27 grados centígrados, que es donde ocurre el proceso, ¿no? Acá está, el proceso ocurre a 27 grados centígrados. Muy bien. Como es un gas que se recibe en agua, ¿no?, y que soporta la presión atmosférica, entonces se coloca acá, que la presión atmosférica es igual a la presión de hidrógeno húmedo que está pasándose en agua sobre la presión de la columna de agua. La presión de la columna de agua se despeja por densidad, gravedad, por altura, ¿no? Acá se reemplazan los valores y resulta que la columna de agua ejerce una presión de 76 centímetros, ¿no? Ahora digo 76 milímetros, 7,6 centímetros, ¿no? Y que se sabe que la presión del hidrógeno húmedo es 684. Entonces, si yo tengo la presión del agua y tengo la presión del hidrógeno húmedo, aparte que tengo la presión del vapor de agua, pues le resto únicamente, ¿no?, ¿ya? Y tengo el valor de 657 milímetros de mercurio. ¿Listo? ¿Ya? Ese va a ser la respuesta a la pregunta, ¿dónde está la pregunta número 23? ¿Sí? La pregunta 24 habla de teoría, entre comillas, ¿no? Si se duplica la temperatura, el volumen se duplica en grados centígrados, falso. Tiene que ser en escala absoluta, llámese escala Kelvin. Si se duplica la presión, la temperatura se duplica y el volumen no cambia, verdadero. Si se duplica las moles de una sustancia, el volumen se reduce, falso. Si aumentas el número de moles, tiene que aumentar el volumen y tiene que aumentar también la presión, ¿no? En este caso, la respuesta 24, la letra E. La pregunta 25 habla de la conversión del SO2 en SO3. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que inicialmente tú tienes 3,2 de SO2 y 2,1 de oxígeno. Eso inicialmente. Luego de la reacción se van a producir 2X de SO2. La relación dice 2 contra 2. Si acá yo pongo 2X, acá le corresponde restarle 2X. Pero acá la relación es 2 contra 1. Entonces acá le resto 1. La cantidad inicial 3,2 se resta de 2X y la 2,1 se resta de X para obtener 2X. Entonces acá voy a igualar 2X es igual a 2,2 porque acá lo dice. Acá dice la concentración final de SO2 es 2,2 molar. ¿Sí? Entonces, en base a eso establezco todas las demás concentraciones, ¿ya? Reemplazo en la expresión de la constante de equilibrio, Kc, concentración del SO3 al cuadrado, concentración sobre SO2 al cuadrado por oxígeno, reemplazo los valores que siguen de acá, resultado 4,8 molar a la menos 1.
¿Listo? Bien, entonces, este ejercicio está simpático, no sé si quieran ustedes hacer una captura de pantalla. Bien. La pregunta 26, cinética química. Los catalizadores aceleran las reacciones por aumento de la energía de activación. Falso. Lo que hacen es disminuir la energía de activación. A mayor grado de división, el hierro, su velocidad de oxidación aumenta. Completamente verdadero. A mayor área o superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. Los catalizadores aumentan la constante de equilibrio en una reacción. No. Si ya la reacción está en equilibrio, los catalizadores no tienen nada, absolutamente nada que ver. ¿Ya? Entonces, si el sistema está en equilibrio, la velocidad de reacción directa y la velocidad inversa son iguales. Por lo tanto, la función de un catalizador es aumentar la velocidad de reacción. Pero si ya está en equilibrio, no pasa nada. ¿Ya? 27, 26 en la E. 27, ¿no? Tenemos ahí las fórmulas de este grupo de compuestos. El ácido gálico es una fórmula famosísima, fenilpropenoico y los carotenos, ¿no? La diferencia de los carotenos como productos naturales es que tienen muchos dobles enlaces. Y de acuerdo a la teoría que hemos descubierto nosotros los humanos, muchos dobles enlaces significa color. Amarillo, naranja y rojo son los colores que van desde la zanahoria, zapallo, hasta tomate, rocoto, pimiento y todo lo demás. Todos ellos tienen compuestos del tipo carotenoides. ¿Ya? De las tres estructuras, señales, dice. El primero, ¿es un compuesto con propiedades ácidas? Sí, es un ácido carboxílico, pero aparte es un fenol con 3 OHs, o sea, esto de acá es ácido, ¿no? El ácido gálico se utiliza para curtir el cuero por su propiedad ácida. ¿Soluble en agua? Sí. El nombre de B es ácido fenilpropenoico. Bueno, acá ha habido una especie de error, porque acá aparece el nombre y acá te están preguntando por lo mismo, ¿no? Al tener dobles enlaces alternados, ¿presenta resonancia? Sí. ¿Y debe tener color? También. Debe de tener color. Los dobles enlaces alternados, a partir de 7 átomos a partir de 7 dobles enlaces hay color. ¿Ya? Hay 2 anillos bencénicos polisustituidos. Falso. Este anillo no es benzano. Este anillo es ciclohexeno. Igual el de la derecha también es un ciclohexeno. ¿Ya? Entonces, 27, letra A. 28 es una pregunta clásica de metalurgia, ¿no? Dice, ¿cuál es el 25% de 250 toneladas? ¿Correcto? Esta ecuación, ¿qué representa? La ecuación representa una tostación. Y acá dice lixiviación. Por lo tanto, verdadero y falso, ¿no? Si el proceso, el rendimiento 97,4, si obtiene 5 por 10 al cubo mol, bueno, tengo que hacer la parte de cálculo, 200 toneladas, 25%, una tonelada, 10 a la 6 gramos, un mol 97,4, 2 moles dan 2 moles de zinc y listo. Respuesta a la letra C, sí es verdadero. ¿Ya? Bien. La pregunta 28 habla de una cosa que no le corresponde a los peruanos, ¿no? No nos sirve de nada ser exportadores de cobre. Tengan en cuenta eso. Debemos de potenciar la agricultura, pero en fin, muchas personas no lo entienden, ¿no? Dice, la ecuación química, se tuesta 36,7 toneladas de mena, que contiene 80% de calcopirita, determina la presión del SO2, ¿no? Bueno, acá está la ecuación, 2 de calcopirita liberan 2 de SO2, ¿ya? La relación es de 1 a 1, 2 a 2, 1 a 1, ¿no? Entonces, acá tengo 36,7, 80%. Acá está la conversión de toneladas a gramos. Una mol de calcopirita, ¿cuánto es su masa molar? 2 moles de SO2 y me sale 16 por 10 a la 4 moles de SO2. Ahora, tengo moles, entonces aplico pavo igual ratón, ¿no?
P por B igual a nRT, reemplazo los valores y me sale que la presión es de 4,92 atmósferas. ¿Listo? 4,92 atmósferas, ¿ya? Pregunta 30, letra B de bebé. Digo la 29, la pregunta 30, daños ambientales, ¿no? Nosotros estamos destruyendo este planeta, ¿no? De múltiples formas y maneras, ¿ya? Dice, sobre la contaminación ambiental, se rompe el equilibrio ecológico, verdadero. Ejemplo de actividad contaminante es la tala de los árboles, verdadero. ¿El ruido producido por un avión se considera contaminación física? Por supuesto que sí, ¿no? Pregunta 30, letra A, la clave. Y finalmente la 31, contaminación del suelo. El mercurio es un metal pesado contaminante de agua y suelos, verdadero. ¿Las aguas servidas o aguas de desagüe son producto de la contaminación de la naturaleza misma? No. Aguas servidas son las aguas que nosotros los humanos ensuciamos para mantenernos limpios, ¿no? El agua caliente vertida en las aguas aumenta la concentración de oxígeno, falso, nos disminuye. ¿Los plaguicidas favorecen los suelos? No, de ninguna manera. La sal común favorece los suelos debido a que ayuda a retener agua en ellos. No favorece a los suelos, ¿ya? Es cierto que la sal retiene agua, pero no es esa la razón, ¿ya? Bien, la pregunta 31, la letra A, ¿ya? Bueno, espero, reitero lo que dije hace rato, que el curso de química haya servido para que ustedes, pues, en algo avance dentro de su camino para ingresar a San Marcos, ¿no? Conmigo será hasta, espero, otra oportunidad, pero dentro de la universidad, ¿ya? Como alumno ya de alguna de las escuelas donde a veces voy a enseñar.